La portada del convento de Santa Paula probablemente sea uno de los hechos más simbólicos, uno de los hitos más simbólicos del arte sevillano, porque es un poco el final de una etapa y el comienzo de una nueva etapa de esplendor. Una portada en la cual está el gótico, en la cual está el mudéjar y en la cual está el renacimiento. Estamos en una zona en la cual pues se acumulan los elementos góticos de todas las iglesias gótico-mudéjares de la zona, de forma que aparezca en el mundo ojival, en la portada. Es decir, la estructura es gótica, pero en esa estructura gótica aparecen elementos mudéjares, algunos muy claros, como es el hecho de que se emplee una portada bícroma, dos tipos de ladrillos diferentes, uno rojo y otro con una cosión más clara, de forma que ese es el elemento mudéjar. Pero todo eso cambia por completo con el añadido escultórico especialmente cerámico de dos autores, uno local y otro foráneo. El foráneo es Francisco Niculoso Pisano, que va a traer lo que vamos a conocer como cerámica pisana, la cerámica de tradición italiana, de origen florentino, que consiste fundamentalmente en tratar el paño de azulejo como si fuera un lienzo, como si fuera un cuadro, lo que nosotros tendríamos por un azulejo liso, nada que ver con el azulejo alicatado que se había hecho en la Sevilla anterior, nada que ver con el azulejo de Cuenca Orista que se hará posteriormente, sino un tipo de azulejo que trata como un cuadro la superficie, de forma que eso él lo aplica en una serie de elementos que aparecen en el arco de la entrada y en una serie de tondos cerámicos que ni más ni menos lo que hacen traer a Sevilla es la estética de la Florencia del siglo XV, es decir, el tondo de los hospitales de los inocentes o todas las obras que se hacen en la Florencia del siglo XV se trasladan aquí a Sevilla en 1500. Santa Rosa de Viterbo, Santa Elena, San Francisco, San Buenaventura, los santos Cosme y Damián, un nacimiento que en azul y blanco nos trae directamente la estética italiana, todo eso corona la portada de la iglesia y todo eso en unión con un escultor local que es Pedro Millán. Pedro Millán, digamos que es la transición entre ese gótico final y esas nuevas formas de renacimiento que en la portada del convento de Santa Paula evidentemente pues tienen el origen de una nueva etapa sevillana. A partir de ese momento surge una nueva tendencia en lo que va a ser la estética de la azulejería, la estética de tratar el barro cocido y se va, digamos, a italianizar ese tipo de estructura en Sevilla. Una vez que entramos en la iglesia del convento de Santa Paula, nos damos cuenta de que estamos ante la típica nave conventual sevillana, una nave muy sencilla, una nave rectangular en la cual solamente destaca la zona del presbiterio, que es un presbiterio no muy marcado, y en la cual pues se presenta la típica distribución entre coro alto y coro bajo en la zona de los pies. Es una iglesia con una función muy clara, una iglesia que se hace en los últimos años del siglo XV, de forma que ese patrocinio, primero de doña Ana de Santillán, luego de doña Isabel de Portugal, que hace que esto pueda salir adelante, o sea, dos nobles damas que enviudan y que hacen que pues lo que era un antiguo beaterio se transforme en un gran monasterio a lo largo del siglo XV y del siglo XVI. Bien, esa nave tan sencilla tiene un cubrimiento y una estructura que sigue un poco la tradición de la mayoría de los conventos sevillanos, es decir, en la parte del presbiterio se concentra lo que podríamos llamar la zona más noble. Esa zona más noble evidentemente se cubre con piedra. Todavía estamos en el tardo gótico y es una piedra ojival, es una bóveda de cursería la que cubre la parte correspondiente al cubrimiento del presbiterio. El resto de la nave es un artesonado de madera que nos está indicando una cosa muy, muy evidente, el hecho de que en la Sevilla de fines del siglo XV, de comienzos del siglo XVI, se siguen haciendo artesonados en madera, siguiendo la tradición mudéjárica. De hecho, luego el artesonado se vuelve a renovar en 1623. Diego López de Arena es el que realiza ese artesonado y ese artesonado, pues nos mantiene la idea de cómo todavía en el siglo XVII se seguían haciendo artesas, se seguían haciendo cubrimientos en madera con elementos geométricos que vienen de la tradición musulmana y que aquí pues se trasladan al cubrimiento de iglesias católicas cristianas. Bien, si hacemos un recorrido por la iglesia, veremos que el retablo mayor es un retablo que viene a sustituir a un retablo anterior. Estamos ante un retablo de 1730 de José Fernando de Medinilla, un retablo que, como suele ocurrir también en muchísimos otros conventos sevillanos, viene a sustituir a un retablo que existía desde finales del XVI, el retablo de Andrés de Ocampo, que por las circunstancias que fueran estaría en mal estado, el convento estaría en pujanza económica y lo sustituye a comienzos del siglo XVIII por uno nuevo de José Fernando de Medinilla. Ocurre igual que ocurrió en Santa Inés o igual que ocurrió en otros conventos, en Madre de Dios, por ejemplo, ¿no? Que se sustituye, se emplean, se aprovechan algunas de las imágenes anteriores, en este caso la figura de Santa Paula,
que es la titular del convento, y se traslada al retablo mayor. También se conservan algunas, pues como el San Agustín o algunas de las esculturas laterales del antiguo retablo, se reaprovechan en el nuevo. El nuevo obviamente es una estructura ya barroca, avanzada, como corresponde a la fecha de 1730. A izquierda y derecha nos encontramos las tumbas de los fundadores del convento, de los primeros patrocinadores del convento, que se movieron en fecha posterior, puesto que originalmente ocupaban la parte central del presbiterio, pero luego se trasladaron a las zonas laterales. A izquierda y derecha también se encuentran dos grandes lienzos de Domingo Martínez, muy interesantes por lo atrevido de su tamaño, y muy interesante también porque en ellos se nos narran escenas de la vida de Santa Paula, ese embarque hacia la isla de Citerea, o ese momento en el cual ella muere, y se produce el llanto de todos los que están alrededor, ¿no? Son dos escenas clave para entender la vida de la que le da nombre al convento de Jerónimas en el que estamos. Si hacemos un recorrido por los laterales de la iglesia del monasterio de Santa Paula, sin duda alguna lo que más destaca son los dos grandes retablos dedicados a los santos Juanes. Los santos Juanes eran la gran tradición de la Sevilla del siglo XVI y del siglo XVII. El Bautista y el Evangelista se colocaban bien en retablos que estuvieran uno frente a otro, bien sobre el mismo retablo mayor, de forma que se pudiera perfectamente en una sola visión contemplar las características de uno y las características de otro. En el muro izquierdo de la nave se encuentra el retablo dedicado a San Juan Bautista, mientras que en el muro frontero se encuentra el dedicado a San Juan Evangelista. Uno corresponde a la estética de Alonso Cano, que fue el que realizó las pinturas laterales, el que realizó toda la estructura del retablo, aunque la imagen del titular correspondió a Montañés del año 1637. En el otro, en el retablo frontal, de nuevo la imagen titular vuelve a ser obra de bulto redondo de Juan Martínez Montañés, pero todas las piezas de alrededor, toda la estructura del retablo ya está terminado por Felipe de Rivas. Es decir, estamos ya ante ese Montañés final, ante ese Montañés ya muy maduro, adulto, que no termina la obra, sino que se centra solamente en la obra principal del retablo. El retablo correspondiente a Alonso Cano, desgraciadamente, pues fue expoliado con la invasión francesa, puesto que las tropas del Mariscal Soult expoliaron las pinturas del retablo y andan desperdigadas pues, por numerosos museos europeos, ¿no? Es una pena porque luego se han sustituido por otras obras que en realidad rompen con la idea original del retablo, que estaba dedicado evidentemente a la figura de San Juan. En los retablos laterales del monasterio de Santa Paula también destaca el dedicado al Santo Cristo del Coral, una imagen de un enorme interés sobre la cual hay muchísimas dudas, una imagen realmente pues que podríamos datar casi del tardo goticismo, ¿no? Todavía tiene rasgos góticos y de un primer renacimiento, y aunque no haya una gran documentación con respecto a ella, en el archivo del convento, en algunos textos del siglo XVII, se habla de que procede de la Hermandad de Montesión, que parece que fue una donación. Algunos apuntan que incluso podía ser un antiguo titular de la cofradía, que ya tenía mucha vinculación con el monasterio de Santa Paula y que en algún momento dado fue donado. Esa donación adquiere su nombre posterior por un ramo de corales que se le coloca a los pies y que durante mucho tiempo pues estuvo a sus pies y fue conocido o abocado finalmente como el crucificado del coral. Curiosamente, este crucificado está con un retablo que se le inserta encima, es decir, no se podría sacar, habría que desmontar prácticamente la estructura o la hornacina del retablo que hace Felipe de Rivas, y retablo que tiene una curiosa advocación o un curioso relieve en la parte superior, puesto que aparece representado en un relieve el descenso de Cristo al limbo, una cosa realmente extraña, puesto que es una, digamos, figura que incluso la Iglesia actualmente pues no recoge, pero entonces se hacía ese tipo de representación. Destaca también en la iglesia del monasterio de Santa Paula pues un gran lienzo de San Cristóbal, realmente no es un lienzo, es una pintura mural representando a San Cristóbal, ese patrón de los transportistas que sigue la tradición de los santos cristobalones, que tuvo gran devoción en Sevilla y que se exportó a Hispanoamérica, donde lo podemos ver en muchos otros lugares. En Sevilla había grandes modelos de San Cristóbal, como podía ser pues en lo pictórico el de Mateo Pérez de Alessio, que fue el que se copió una y otra vez en muchos lugares, entre otros lugares aquí en el monasterio de Santa Paula, y había otros santos cristobalones que se llegaron a hacer incluso en escultura, como el que realiza Juan Martínez Montañés para la Hermandad del Gremio de Guanteros. Es decir, fue una gran devoción de la época. Se colocaba a la puerta de las iglesias porque, se crea un poco incluso la leyenda con respecto al personaje sobre que si se veía en un día, en ese día ya no te morías, ¿no? Con lo cual, pues se colocaba muy grande a la puerta de las iglesias de forma que rápidamente se pudiera entrar a la iglesia y poder contemplarlo. Hay un último retablo en la iglesia dedicado a la Virgen del Rosario, que ya es obra
final del taller de los Rivas. Ya parece que participa también Gaspar de Rivas en su elaboración. En el monasterio de Santa Paula es modélico el hecho de que se pueda visitar buena parte de su patrimonio, se pueda conocer buena parte de su patrimonio a través de un museo que se encuentra en algunas de las dependencias del monasterio, y museo en el cual se ve el amplísimo patrimonio del monasterio. Son 3 salas en las cuales pues, primero nos vamos encontrando con la división antigua, que todavía se mantiene en nuestros días en muchos aspectos, entre la zona correspondiente a la clausura y la zona correspondiente al aspecto público, en la reja en la que nos transmite esa división. Museo que nos permite contemplar uno de los grandes patios, uno de los grandes claustros ya barroco, del primer barroco del siglo XVII del monasterio de Santa Paula, donde hay una colección de azulejos realmente espectacular, con formas además fantásticas y en un estado de conservación realmente bueno, y museo en el que vamos a ver buena parte de ese patrimonio que ha ido llegando al monasterio de Santa Paula. ¿Qué nos podemos encontrar en este museo? Bueno, pues hay desde algunas piezas de orfebrería de gran valor hasta una buena colección pictórica, donde yo destacaría fundamentalmente la obra de Herrera el Mozo, donde aparece pues, el embarque de Santa Paula a la isla de Citerea, donde podríamos destacar la obra de Luca Giordano, con esa figura de San Jerónimo, donde podríamos destacar bueno, pues, elementos como el San Miguel Arcángel de Eugenio Cajé, o las obras que representan a San Jerónimo, o aquellas obras que se atribuyen a Luis de Morales, Morales el Divino, que tiene un par de piezas pues, que prácticamente podríamos dar de su mano en este museo. También podríamos destacar bueno, pues, algunas piezas de origen flamenco que nos representan a la iconografía de San Jerónimo, de la orden que regenta el monasterio. Hay piezas del siglo XVIII, algunas pues, muy conocidas, puesto que representan a algunos de los benefactores del monasterio, pensando por ejemplo en don Luis Salcedo y Ascona, uno de los protectores del monasterio, que aparece representado en uno de los lienzos. Es decir, hay un patrimonio pictórico bastante amplio que se complementa, pues, por ejemplo, con lo escultórico. En lo escultórico vamos a ver pues, obras pues, prácticamente desde el siglo XV, alguna representación pues, muy concreta de Pedro Millán, o alguna pieza de los primeros años del monasterio, de la andadura del monasterio, hasta piezas que nos muestran la evolución por el Renacimiento, por el Barroco, una amplia colección de niños de Jesús, habitual en este tipo de monasterio. Hay una muy buena representación del arte del Belén, en el gran Belén que firma Fernando de Santiago a finales del siglo XVIII, algunas de cuyas piezas bueno, incluso aparecen fechadas y firmadas por el propio autor, y ese Belén se tiene montado durante todo el año. Es una estructura donde además se nos va contando un poco la historia de la salvación, es decir, se nos está contando desde la aparición de Adán, desde la expulsión del paraíso, hasta luego escenas ya correspondientes a lo que sería la huida de Egipto, la expulsión de la matanza de los inocentes, el propio nacimiento de Jesús, evidentemente, pero luego tiene una riqueza con respecto a los coros celestiales, con respecto a toda esa delicadeza rococó que se hace a finales del siglo XVIII, que se ve montada en ese nacimiento, ¿no? Hay piezas todavía incluso posteriores del siglo XIX o incluso del siglo XX, ¿no? Estoy pensando en que hasta Sebastián Santo hace algunas piezas para el monasterio de Santa Paula, o hay piezas que incluso algunos atribuyen a autores como Astorga o autores como Montañés dentro del patrimonio conventual escultórico del monasterio. Pero hay más. Dentro de lo que es el recorrido por el museo nos podemos encontrar con que contemplaremos algunos de los claustros, contemplaremos por ejemplo los zócalos de azulejo que siguen siendo originales del siglo XVII, contemplaremos por ejemplo algunos elementos de muebles, que es una cosa que habitualmente pues a lo mejor no se valora mucho, y donde podemos encontrar desde muebles relicarios hasta sillones de la época, o podemos encontrar los grandes arcones para guardar los textiles que también alberga el museo, o donde nos podemos encontrar incluso escribanías. Tengamos en cuenta que a la hora de analizar el amplísimo patrimonio del monasterio de Santa Paula hay que tener en consideración 2 factores. Uno, el hecho de que el monasterio no fue expoliado, nunca, no fue desamortizado, solamente sufrió la invasión francesa, que se concentró en algunos lienzos de la iglesia, como comentábamos antes, pero el resto bueno, pues fue un patrimonio que se fue acumulando a lo largo del tiempo. Al no ser desamortizado, eso quiere decir que el monasterio evidentemente tenía un número de monjas superior al que la ley de Mendizábal hacía que el convento desapareciera, de forma que
Todavía durante el siglo XX el crecimiento del monasterio fue importante. Ahí está sobre todo la mano de Sor Cristina de Arteaga, que es la que, digamos, remodela, la que moderniza el monasterio tal y como lo conocemos en la actualidad y la que hace que sean visitables en este tipo de salas que estamos comentando. También le da un aire intelectual a lo que es la formación de las monjas del monasterio y le da un aire que podríamos llamar abierto, aún sin perder la esencia de la clausura en que sigue estando presente en el monasterio de Santa Paula. Los orígenes del monasterio de Santa Paula hay que buscarlos en el año 1473 y sigue un proceso de inicio similar al de muchos otros conventos sevillanos. Es una mujer de la nobleza sevillana, doña Ana de Santillán, la que enviuda y decide recluirse en lo que entonces era una especie de forma de nueva vida, de nueva entrada en una vida diferente, por aquello de ser viuda en una sociedad que ya no consideraba a este tipo de personas. Decide abrazar la vida religiosa, decide gestionar la fundación de un convento y esa bula pontificia le va a llevar en el año 1473. De forma que entre 1473 y 1475 son los orígenes de un monasterio que debía ser muy modesto, es decir, una pequeñita capilla, un pequeño emparedamiento, como se conocía entonces, y que va a tener el impulso definitivo una década más tarde, cuando de nuevo hubo una mujer que enviuda, doña Isabel Enrique, mujer del condestable de Portugal, la que va a entrar también como monja en el convento, la que va a patrocinar la erección de la nueva iglesia y la que va, digamos, a hacer un aporte económico sustancial por medio de un patronazgo sobre la iglesia. De hecho, ella está enterrada en la iglesia y la que va a hacer que el convento a finales del siglo XV pues sea una auténtica realidad. La historia del monasterio de Santa Paula es una historia pues de continuo crecimiento, es decir, sabemos que en el siglo XVI debía ser pujante económicamente por aquello de la propia portada que se le realiza, por aquello de los artistas que contrata, Niculoso Pisano, Alonso Vázquez, los autores más importantes del momento, y cómo ese crecimiento va unido a lo que son donaciones, a lo que son patrocinios, a lo que son herencias, que hacen que el convento sea pujante. La propia manzana de edificio, una manzana amplia, es una manzana donde sigue recogiendo todavía sus 3 claustros, sus huertas, su parte referente a lo que es la vida de trabajo diario y que no ha perdido con el paso del tiempo. El monasterio no sufrió ni la desamortización de Mendizábal, ni sufrió con la Revolución del 68, salvo un pequeño atentado que se hizo con la portada de la iglesia. En la portada de la iglesia aparece un azulejo que se perdió de Niculoso Pisano, que se reemplazó por otro, con la iconografía de Santa Paula, pero el resto, bueno, pues prácticamente se ha llegado a conservar hasta nuestros días. Lo único que desgraciadamente se perdió fue los lienzos de Alonso Cano del retablo de Martínez Montañés, y en el siglo XX vamos a ver cómo incluso el monasterio se enriquece todavía más, sobre todo con las aportaciones que se hacen Sor Cristina de Arteaga. En el siglo XX se va a enriquecer notablemente el patrimonio del monasterio por las aportaciones que hace Sor Cristina de Arteaga, que será la que modernice las estructuras del convento, la que le dé una nueva carga espiritual, la que restaure muchas de su patrimonio y la que lo abra por medio de ese museo que hemos podido contemplar. Aparte, la comunidad creció, la comunidad en la actualidad es una comunidad amplia, la comunidad más amplia de los monasterios sevillanos, una comunidad que conjuga lo que es el trabajo diario. La orden jerónima conjuga el trabajo diario con el aspecto intelectual, muy importante en una orden que siempre estuvo muy vinculada a la Casa Real y que siempre estuvo muy vinculada al desarrollo intelectual de su monja, y con una orden que sigue la máxima del ora et labora, es decir, hay evidentemente toda una liturgia de la oración desde el primer momento de la mañana hasta el rezo de completas por la noche, pero al mismo tiempo hay todo un concepto del trabajo diario que en el caso de Santa Paula pues evidentemente se trasluce en sus famosísimas mermeladas. Numerosos sabores, algunos absolutamente exóticos, una recreación repostera realmente de un enorme interés, que es la que sigue manteniendo el espíritu, digamos, conventual en el siglo XXI, muchos siglos después de la fundación del convento en el año 1473.